En esta presentación lo que les ofrezco es un acercamiento a algunos de los autores principales de la geopolítica crítica. Ya veíamos que es muy amplio el espectro de autores que están escribiendo sobre el tema, así que solamente he seleccionado los que son más leídos, más citados, ¿no?, o más reconocidos en el ámbito general de la investigación de esta nueva tendencia geopolítica. Está primeramente Gerard Troy. Él es considerado como el padre por lo menos del término de geopolítica crítica y fue quien hizo un texto que resultó ser detonador de toda esta corriente, que lo escribió en 1996 sobre geopolítica crítica, justamente espacio global, y a partir de él y de este texto se empieza a recapitular, a generarse más escritos sobre la necesidad de replanteamiento de la geopolítica. Aquí les puse otro de sus textos reconocidos. Yo en los recursos les voy a poner alguno de ellos, sobre todo el The Geopolitics Reader, que es considerado como uno de los también textos centrales. Lo van a tener para que lo revisen ustedes con detenimiento. Solamente aquí leo una cita de él para que vayamos observando hacia dónde va esta nueva tendencia. Él dice, bueno, la misión de la geopolítica crítica es juzgar estos modos superficiales y de interés personal, bajo los cuales la geopolítica clásica, ortodoxa le llama a él, leyeron el mapa político, ¿no?, proyectando pues las hipótesis culturales y políticas sobre esta. Es decir, esta visión nacionalista que tuvieron los primeros geopolíticos clásicos, plasmada también en sus postulados, ¿no?, es lo que él critica. También menciona cómo la geopolítica crítica ha emergido en las últimas décadas por diferentes estudios en diferentes disciplinas y que buscan investigar, ojo con esto, la geopolítica como una práctica cultural, ¿no? Esta idea que decíamos de la geopolítica crítica, hablar más de la práctica, los discursos, en lugar de una manifestación de la realidad del mundo político. Otro autor también reconocido, muy citado, es John Agnew. Él es geógrafo de la Universidad de California y de lo que habla mucho es una crítica sobre todo a la visión eurocéntrica en torno a la geopolítica clásica. Él dice que en toda la conformación geopolítica ha tenido y tiene mucho que ver algo que él denomina la imaginación geográfica, ¿no?, es decir, la conformación de espacios de acuerdo a la forma en que se clasificó el mundo, ¿no?, en forma de regiones, quién estableció el nombre de las regiones de los países, cómo se fue recreando una visión del mundo a través, por ejemplo, de los mapas, de la cartografía. Todo esto es como una parte analítica central dentro de sus discursos. Además, ya más recientemente, él escribe mucho sobre el tema de religión y geopolítica, por ejemplo, en torno a la creación del enemigo por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, de este enemigo musulmán, ¿no?, el otro diferente, y todo lo que conlleva a la hora de crear una imaginación, digamos, geográfica, en pensar simplemente en Medio Oriente, ¿no?, y esta vinculación inmediata entre Medio Oriente y terrorismo. De eso maneja mucho él en sus temas. También les voy a dejar bibliografía en los recursos sobre este autor para que tengan oportunidad de revisar más a fondo sus perspectivas. Tenemos también, por ejemplo, a Simon Delby. Él es canadiense, también geógrafo. Sus investigaciones últimamente han girado más en torno a la crítica, sobre todo desde el punto de vista medioambiental. Él analiza mucho lo que es, por ejemplo, la geopolítica ambiental, que él le denomina así, textos sobre geopolítica climática. Lo más reciente que he leído sobre él tiene que ver con esta nueva planteamiento que se está haciendo desde la geografía dura, digamos, de hablar de una nueva era geológica en la historia del planeta, el llamado antropoceno, es decir, una nueva etapa en la que la huella del ser humano en el planeta ha dejado innegablemente una marca ambiental, ¿no?, en cuanto
a recursos no solo, sino la vegetación, los animales, etc. Y bueno, él retoma esta discusión para decir, ¿y qué va a pasar con la geopolítica en el antropoceno? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático, de la crisis medioambiental global en esta repensar la geopolítica? Entonces sus textos, los más recientes, hablan sobre eso. Entonces es un debate muy reciente, muy interesante. También les dejo material sobre él para que si les interesa en especial este tema puedan abordar más sobre él. Están también los textos de Klaus Dodds, él es inglés. Eh, Aquí lo incluí porque él escribe mucho introducciones como más básicas, más accesibles, por ejemplo, para nuestros estudiantes sobre geopolítica. Sus textos son un poco más didácticos, sobre todo por su preocupación. Él dice es que la geopolítica siempre ha sido para los estados. Él plantea algo que define como una geopolítica democrática, ¿no? La necesidad de volver estos conocimientos accesibles para el resto de los ciudadanos y que puedan aplicarlos, dice él, pues también en la vida diaria. Estudia también el efecto de estas etiquetas que se dieron como el tercer mundo o los que ya veíamos de eje del mal, estado fallido. Estas etiquetas geográficas que dice él han pesado demasiado a la hora de entender y conformar los territorios. Entonces, de esos son sus textos. También les dejo por ahí materiales sobre él. Otro geopolítico crítico muy reconocido, muy citado, va a ser Yves Lacoste. Él es francés. Escribe un texto que va a ser también un parteaguas en la historia de la geografía y también de cierta forma en la geopolítica, que se denomina la geografía un arma para la guerra. También lo tengo yo digitalizado, se los voy a compartir en los recursos. En general, lo que él menciona es que hubo un momento de la historia en que la geografía se empezó a separar, ¿no? La geografía que usan los estados aplicada para sus decisiones políticas, es decir, la geopolítica, y una geografía que se enseña en las aulas, que es más descriptiva, que solamente estudia y describe ríos, montañas, lagunas, etcétera, y que no toma en cuenta en realidad esta visión práctica que puede llegar a tener la geografía. Entonces él invita justamente a volver a fusionar estos conocimientos para tener certeza de que la geografía puede ser aplicada de múltiples formas. También escribió un texto más reciente sobre, este sí, directamente geopolítica, la larga historia del presente, que habla más sobre los aspectos necesarios de recapitular la historia, una historia desde el punto de vista de la larga duración, es decir, no acotada a ciertos eventos, sino una acumulación de procesos históricos para entender un mismo fenómeno que se da en la actualidad. Entonces también ahí están en los recursos para que puedan revisarlos si les interesa en especial este autor. Y así nos vamos acercando a posiciones más radicales y mucho más críticas en torno a la nueva geopolítica. Y bueno, una de esas corrientes lo podríamos englobar en un enfoque sistémico, influido también por el marxismo. Autores representativos sobre el tema pudiéramos enunciar, entre varios otros, a Wallenstein, a David Harvey, Peter Taylor, Colin Flint. Ellos utilizan el enfoque sistémico para criticar cómo la geopolítica ha servido como una forma de control y de dominio para las periferias. Establecen también esta cuestión de centros, periferias, semiperiferias, como espacios, ¿no? Espacios geopolíticos que se conformaron y que no puede ser entendido una realidad social, por ejemplo, en América Latina o en África, sin entender su posicionamiento dentro del sistema capitalista, ¿no? Dentro de esto que denominan en términos generales como el sistema mundial. Sus postulados entonces son también mucho más críticos. La geopolítica latinoamericana en general se ha nutrido también mucho de estos enfoques, yo creo que es por obvias razones.
la posición que hemos jugado también nosotros, pues en la historia mundial, nos obliga a repensar que si queremos analizar la geopolítica desde un punto de vista más de su vinculación con el imperialismo, estas corrientes analíticas nos ayudan mucho, mucho también a entender cómo esa posición, ¿no?, de otros territorios que quedaron ajenos a esos centros de poder. También estas corrientes abren mucho la posibilidad de estudiar, sobre todo, por ejemplo, los textos de Taylor y Flint, algo que ellos denominan como un código geopolítico. Un poco más metodológico, ofrecen herramientas para estudiar cómo puede ser aplicada la geopolítica contemporánea a estudios concretos, ¿no? Igualmente vamos a ver posteriormente en la etapa de la investigación algunas recomendaciones en específico sobre el código geopolítico que manejan ellos, pero por lo pronto también les dejo aquí algunos textos que han sido los más determinantes en cuanto a la vinculación de estos enfoques con la geopolítica crítica. Otro autor que se ha vuelto también muy citado, sobre todo por lo radical de su postura, va a ser Robert Kaplan, que él es estadounidense, pero lanza un texto muy controvertido que se denomina La venganza de la geografía, cómo los mapas condicionan el destino de las naciones. A lo largo de su trabajo, que es una descripción pues, del mundo actual, llega a la conclusión de que en realidad las futuras guerras en el mundo se van a dar entre comunidades más locales, un poco en el contexto parecido al contexto previo al surgimiento de los estados. Son como guerras comunitarias lo que va a terminar desatándose y va a ser por supervivencia, porque también toma en cuenta los problemas de la crisis medioambiental y considera que todo esto va a terminar desgastando y, e inclusive desapareciendo la formación básica de los estados nacionales. Entonces imagínense lo que eso significa para la geopolítica clásica. Un cambio total del actor, inclusive un escenario más catastrófico, en donde plantea él que puede haber un nuevo surgimiento de otra forma de organización social en torno a la cual se recríen los territorios. Ya que hablamos de perspectivas más radicales, pues tenemos también otro geopolítico que no es tan bien visto ni tan querido desde el punto de vista occidental, que es Alexander Dugin. Él es un geopolítico ruso que plantea una crítica directa a la geopolítica clásica en torno al dominio y control que ha ejercido Occidente sobre sus periferias. Así ofrece o recoge las ideas de eurasiáticas, recuerden esto del dominio del Heartland y el papel de Rusia muy central en torno a esto, pero mezclándolo con algunos elementos del eurasianismo como una opción no solamente territorial, sino de valores. Él dice, por ejemplo, que es necesario una alianza con Irán, Turquía, los países del Oriente Próximo y Rusia por su sistema de valores, que son más cercanos a Rusia en este caso que a la visión occidental capitalista que se les ha impuesto. Como podrán entender, no es muy bien visto en la geopolítica clásica y mucho menos dentro de los círculos occidentales. Sin embargo, representa también con su texto de los fundamentos de la geopolítica pues una opción crítica dentro de esta gran gama de la nueva geopolítica. Y me gustaría también mencionar una corriente que no es propiamente geopolítica, sino que recoge pues más tradiciones de la antropología, de la sociología, de la llamada geografía humana, que habla o invita a repensar los espacios, sobre todo entendiéndolo como territorios que se construyen en el día a día, en la vida cotidiana, a través de las prácticas sociales. Aquí hay algunos autores que yo les cito, por ejemplo, Lefebvre, está Marc Augé,
está también Carl Slogen. Ellos hablan en sus textos, algunos de ellos los cito, unos también los podrán encontrar en los recursos, sobre la necesidad de recorrer los espacios, repensar esta idea del papel de la civilización humana o de los seres humanos en la construcción social de estos territorios. Y bueno, quise dejar al final un tema que va a ser central para nosotros, que es sobre qué se está haciendo en la Escuela Geopolítica Latinoamericana. En nuestra región, en realidad, se han vivido los efectos de la geopolítica clásica. Fueron los fundamentos de una doctrina Monroe, fueron los fundamentos de intervenciones de Estados Unidos en Centroamérica, de la Operación Cóndor y de tantos y tantos efectos que vivimos de esta geopolítica, sobre todo estadounidense clásica. Sin embargo, actualmente se está criticando esta visión, ¿no? Se habla y escribe mucho sobre el vínculo entre geopolítica, imperialismo, intervenciones. Por eso la geopolítica latinoamericana, creo yo, se nutre mucho o retoma mucho el enfoque sistémico y marxista para entender esta posición, nos guste o no, periférica, que ha jugado la región y cómo otros centros de poder, de control territorial, han decidido lo que se hace en la región, ¿no? En la zona. Así también se revaloriza mucho en la geopolítica latinoamericana el papel de las escalas locales. Por ejemplo, se habla mucho de lo local, cómo estudiar los efectos localizados de la globalización, del neoliberalismo, por ejemplo. Otros temas muy recurrentes son la militarización de los recursos, la cuestión de la geopolítica del agua, la geopolítica alimentaria, el imperialismo, obviamente, Estados Unidos vinculado con estos instrumentos clásicos, la geopolítica del petróleo o de otros recursos naturales, sobre todo, por ejemplo, los mineros, y la asociación de diferentes actores como pueden ser grupos indígenas, grupos medioambientales, empresas mineras, Estado, en la lucha de poder por ciertos territorios, es un tema también muy recurrente. Geopolítica indígena, la cuestión de la colonialidad del saber, cómo la geopolítica también ayudó a representar una cierta forma de entender la región y imágenes, ¿no?, asociadas también a la misma. Se habla de una geopolítica de la resistencia para decir, bueno, la geopolítica no solo sirve para los países imperialistas, también puede servir para una oposición. Algunos autores, no son todos, son los más representativos, más citados: Esther Ceseña, John Sachs Fernández, Carlos Facio, Alfredo Jaliferrame, está Pablo Dávalos, Boaventura de Sousa Santos y su Epistemología del Sur, Walter Miñolo y sobre todo, por ejemplo, Milton Santos, que es uno de los más representativos geopolíticos latinoamericanos, de quien también les dejo un texto en los recursos. Y finalmente, invitarlos a seguir trabajando sobre esta línea geopolítica latinoamericana que, como podrán darse cuenta, hace falta trabajar mucho. Y un primer acercamiento es justamente abonar en cuanto a nuestras líneas de investigación y sobre todo sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de esta problemática.